Ey, ¿qué pasa? Soy Isabel de Trastámara. Nací en el año 1451 en Madrigal de las Altas Torres, Arévalo, Castilla y León. Mi padre era Juan II, rey de toda Castilla. Bueno, por aquel entonces Castilla era mucho más pequeña. ¿Quieres conocer mi historia? Afectó a gente, ¿sabes? Afectó porque la gente tuvo que salir de sus casas. Vamos, que la lió parda, ¿sabes? Cuando murió mi padre, mi hermanastro subió al trono como Enrique IV de Castilla, que estaba casado por segunda vez con Juana de Avís, princesa de Portugal. Entretanto, yo era una cría que vivía feliz e ignorante en Arévalo, junto a mi madre viuda y mi hermano pequeño, Alfonso. La situación cambió y Alfonso y yo tuvimos que mudarnos de Arévalo a Segovia, en la corte. El motivo se debía a que mi queridísimo hermanastro había sido padre de una niña, Juana. Su reinado ya estaba siendo un desastre y los nobles hacían y deshacían como querían por este rey pelele. Las intrigas de la corte decían que Juana era hija de la reina, sí, pero no del rey, y que en realidad el padre era el válido del rey Beltrán de la Cueva. Por ello, mi sobrina Juana se la conoció como la Beltraneja. Siguiendo el dicho de el enemigo cuanto más cerca, mejor, permanecí en Segovia para que ningún noble intrigase contra el rey y, aún así, lo hicieron. El rey Enrique tenía serios problemas que le hacían parecer contradictorio, así como problemas hormonales que le impedían tener descendencia. Yo no tengo pito. ¡No tienes pito! Los nobles, queriendo tener más poder, pensaron que sería buena idea derrocar a Enrique, subiendo al trono a mi hermano pequeño, Alfonso, lo que se conoció como la farsa de Ávila. En plena guerra por el trono, mi hermano Alfonso murió y los nobles decidieron que la sucesora del trono era yo. Mi momento ha llegado. El rey, que era un veleta, dejó la sucesión del trono a Juana, pero su madre tuvo gemelos de otra relación extramatrimonial que fue un escándalo. Así que cambió su punto de vista en los pactos de Guisando. En ese pacto, el rey me haría la sucesora si yo accedía a casarme con quien él quisiera. Y lo intentó, primero con el rey de Portugal, luego con el duque de Villena. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué feo! Yo me negué a todos y, harta, me escapé y me casé en secreto con mi primo, el heredero de la corona de Aragón, Fernando. Amor hubo, sí, después, pero era más importante torear al rey y, si intentaba conseguir alianzas con Portugal o con Francia, yo elegía a Aragón. El rey murió repentinamente sin que quedase claro quién de las dos sería la reina. Yo, bien aconsejada, me proclamé reina en 1474. Los nobles de Castilla se dividieron entre los que defendían la sucesión de Juana y la mía. Llegó a ser una guerra internacional en la que Aragón estaba de mi parte y del bando de Juana estaría Portugal y Francia. ¡Hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! En la guerra de 1475 a 1479, los dos bandos intentamos quedarnos con el trono de Castilla y, claro, gané yo. Se firmó el Tratado de Paz de Alcasovas, con el que Castilla se metió en la saca de los dominios de las Islas Canarias. Mandé a mi queridísima sobrina Juana a un convento en Portugal para que nunca tuviese descendencia y jamás intentase quitarme el trono. Maravillosa jugada. Ya en el trono, tuve que dejarle bien claro a Fernando que yo era la reina de Castilla y él solo era mi consorte, ya que en Aragón no podían reinar las mujeres y yo no tendría poderes allí.
Entre algunas disputas, Fernando se portó y nos dividimos las tareas del gobierno de Castilla. Juntos tuvimos 7 hijos, de los que vivieron 5. Isabel, el príncipe Juan, Juana, María y Catalina. Junto a Fernando, ambos nos hicimos más fuertes. Yo, que era muy católica, tenía de mi lado al papado de Roma para las incursiones de Aragón en el Mediterráneo, pero, claro, el dinero llama más que la fe, y el Papa siempre doblaba más la balanza al que mejor situación le diese, siendo un corrupto que aceptaba la situación que mejor le convenía, ya fuese con Francia o con Aragón y Castilla. Mi Fernando, que ya había conseguido el trono de Sicilia, consiguió recuperar por momentos el reino de Nápoles a medias con Francia. Con el Mediterráneo en calma, nos dispusimos a conseguir un territorio simbólico para el cristianismo, el Reino de Granada, por lo que cambiamos nuestra residencia de Segovia a Sevilla, desde donde organizaríamos las campañas. En Granada, el reino musulmán estaba en las últimas, ya que había una guerra interna entre el emir Mulhacén, su hermano El Zagal y el hijo del emir, Boabdil. En un momento de vacío de poder, Fernando y yo decidimos atacar utilizando una novedosa artillería con la que fuimos logrando conquistar plaza a plaza hasta rodear Granada. Finalmente, el nuevo emir, Boabdil, decidió pactar con nosotros y nos entregó las llaves de la ciudad. El Tratado de Granada se hizo el 2 de enero de 1492. Granada y toda la península ya era cristiana. Y el acuerdo con el Papa suponía que toda Castilla debía ser cristiana. Establecí la Santa Inquisición y creé la Santa Hermandad. Se expulsó a los judíos y se persiguió a los musulmanes. Por ello, el Papa nos concedió a nosotros y al resto de sucesores que viniesen detrás el título de Reyes Católicos. En aquel tiempo también invertí mi confianza y mi dinero al proyecto de un tipo llamado Cristóbal Colón, que estaba convencido que llegaría a las Indias por una ruta nueva, navegando hacia Occidente. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a tierra. La sorpresa fue que no eran las Indias, sino un nuevo continente para Europa, América. Pero esta historia ya la conocéis. El descubrimiento de estas nuevas tierras trajo nuevas riquezas a Castilla. Entretanto, los españoles que allí desembarcaban esclavizaban a los nativos, pero supe limitar este uso proclamando que ellos también eran súbditos de mi reino y debían ser tratados con dignidad. Tras el descubrimiento de América, surgió el conflicto, ya que Portugal quería aprovecharse de los territorios conquistados. Portugal sacó del baúl el Tratado de Alcasovas, reclamando toda tierra atlántica descubierta. Finalmente, acordamos un tratado en Tordesillas que marcaba una línea imaginaria en el Atlántico en la que las tierras a 370 leguas al oeste de Cabo Verde serían para Castilla y las anteriores a esta marca serían para Portugal. El fin de mis días se aceleró por las desgracias que me rodearon. La muerte de mi madre me afectó, pero sobre todo la sucesiva muerte de mi descendencia. En mi época, los matrimonios reales eran pura estrategia territorial, así que, como tuve 5 hijos, intenté lograr los mejores enlaces en beneficio de Castilla. A la mayor, Isabel, la casé con el nuevo rey de Portugal y así ganarme el favor del reino vecino. Al heredero y a Juana los enlacé con la casa de Habsburgo, hijos del emperador Maximiliano, que también tenía sus rencillas con nuestro enemigo común, Francia. Por lo que Margarita de Habsburgo vendría a Castilla y se casaría con el heredero Juan, mientras que Juana iría a Flandes para casarse con el archiduque Felipe. Mi hijo Juan, el heredero, tenía una salud de mierda y ya casado murió, dejando a Margarita embarazada. Después, Margarita perdió al hijo que esperaba y esto fue una gran desgracia. La siguiente heredera era la mayor, Isabel,
que estaba casada con Manuel de Portugal y esperaban un hijo. De ellos se esperaba que unificasen Portugal, Castilla y Aragón, la antigua Hispania. Pero Isabel murió en el parto y su hijo Miguel de la Paz, que era nuestra esperanza, también murió. La siguiente heredera era Juana, que estaba en Flandes, maltratada psicológicamente por su marido, Felipe. Juana acabó desquiciada y su marido empezó a tratarla de loca, alejándola de sus hijos, Leonor, Isabel y Carlos, el heredero. A las sucesivas muertes de mi reino, llamé a Juana y a Felipe para que jurasen la sucesión como príncipes de Asturias ante las Cortes. Fernando, a regañadientes, hizo lo mismo en Aragón, a pesar de que Felipe le caía muy gordo. Los enlaces de María y Catalina los arreglamos procurando que Francia no saliese beneficiada, así que casamos a María con su cuñado, el rey Manuel de Portugal, que ya era viudo, y a Catalina la enviamos a Inglaterra. Tras varias desventuras, Catalina llegaría a ser la reina de Inglaterra junto a Enrique VIII. Fallecí en 1504 en Medina del Campo y pedí ser enterrada en Granada. Ahora, en Castilla, reinarían Juana y Felipe. Felipe murió a los pocos días, repentinamente, y Juana fue inhabilitada por Fernando, que la encerró en un convento en Tordesillas. Al morir Fernando, Carlos llegó a Castilla como regente. Continuó con el encierro de su madre y a la muerte de ésta heredó el mayor imperio de la época. No me tocó ser reina, pero lo hice con firmeza. Nadie confiaba en mí por ser mujer, pero lo conseguí con éxito. Sí, cometí errores, pero reconquisté Granada, encontré un continente desconocido, moví toda la realeza europea con mi sangre y mi descendencia ocasionó una ruptura de fe y la creación de un imperio que ocupaba todo el globo terrestre. Esta soy yo, Isabel.